Gloria sea al Señor porque como iglesia podemos reunirnos cada domingo y cantar a su nombre y dar gloria a Él. Solamente Él merece la alabanza, la adoración, el honor, la honra, porque Él es nuestro Dios y Él nos ha salvado. En esta mañana estamos comenzando una nueva serie de predicaciones en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Así que vaya buscando ahí Efesios. Vamos a estar por un periodo de tiempo caminando a través de esta carta, la palabra de Dios. Una carta que estoy seguro hablará nuestras vidas, nos animará, nos confrontará y nos transformará por el auxilio del Espíritu Santo que mora en nosotros los creyentes. Una carta que de manera general podríamos decir que nos enseña una cosa en toda ella. Y escuche bien, a través de esta carta de Efesios vamos a ver algo importante mientras estamos caminando a través de ella, y es esto: en Cristo hemos sido salvados por la gracia de Dios para vivir para su gloria, andando en la nueva vida que Dios nos ha dado. O sea, toda la carta de Efesios, de manera general, nos ayuda a ver eso, que en Cristo, por la gracia de Dios, hemos sido salvados para vivir vidas para su gloria, andando, valga la redundancia, en la vida que Dios nos ha dado en Cristo. Hoy específicamente estaremos predicando los versos del 1 y hasta el 14 de la carta a los Efesios. Si usted se fija ahí, los versos 1 y 2, la carta comienza con una breve introducción. Una introducción que nos deja saber quién escribe la carta y a quién está dirigida. Por supuesto, escribe el apóstol Pablo, y lo hace estando preso. Pablo escribe esta carta a los Efesios estando en prisión. Lo sabemos porque un poco más adelante en la carta el propio Pablo nos da esa información. Pablo fue quien plantó la iglesia en Éfeso. Ahorita estábamos leyendo un pasaje de la palabra de Dios en Hechos capítulo 19, que nos reporta históricamente cómo Pablo se quedó en Éfeso varios años predicando el evangelio. Éfeso era una localidad de Asia Menor, en la costa del Mediterráneo, frente a Grecia, y tenía un puerto muy significativo y era foco de muchas ciudades que concurrían a esta ciudad. Era una ciudad importante, la ciudad de Éfeso. Y el culto de adoración que se estilaba en Éfeso era rendido a la diosa Diana. Tanto así que usted lee en Hechos, un poco más adelante en Hechos 19, y se llama un alboroto, ¿verdad? Porque muchos de los adoradores de Diana, a diosa Diana, pues no les gustaba mucho que Pablo estuviera predicando el evangelio y que personas estuvieran dejando la idolatría a Diana para venir a los pies del Señor. Y eso provocó un alboroto en Éfeso. Y Pablo pues salió allí. Sabemos por la historia que durante 3 años, en esta ciudad, Pablo se encargó de difundir el evangelio. De hecho, Pablo pasó la mayor parte de su tercer viaje misionero en esta ciudad de Éfeso. El impacto del ministerio de Pablo en aquel lugar no solamente alcanzó la ciudad de Éfeso, sino también regiones aledañas a ella. Sabemos por los versos 1 y 2 también que Pablo le escribe, dice, a los santos y fieles que están en Éfeso, ¿verdad? ¿Santos porque habían sido canonizados? No. Santos porque habían sido salvados por la gracia de Dios, habían sido apartados para Dios, habían sido rescatados para vivir una vida santa delante del Señor. Y todos nosotros, los que hemos creído en el Señor, los que hemos escuchado el evangelio, los que hemos obedecido al evangelio, somos santos. Somos los santos de Dios. Hemos sido apartados para Él por la sangre de Jesucristo. Así que hasta aquí podemos decir, esto es un poco de background histórico de esta carta, de quien le escribe. Un dato interesante es que muchos teólogos están de acuerdo en que probablemente esta carta no fue escrita a una localidad o una iglesia en particular, sino que fue escrita a varias regiones de Éfeso. En eso concuerdan muchos teólogos. Así que eso es un poco de background histórico
de esta carta, de su gente, de cómo se convirtieron, de quién les escribe, dónde está Pablo. Y mientras vamos caminando, pues en los domingos siguientes, a través de la carta, pues vamos a ir añadiendo otros detalles de la misma. Les invito entonces a leer Efesios capítulo 1, versos del 1 y hasta el 14. Dice la palabra de Dios. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. El Señor bendiga su palabra en esta mañana. Así que Pablo escribe a los Efesios, los llama santos, los llama fieles, y ahí mismo en su introducción, Pablo les desea gracia y paz, ¿verdad?, de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Algo que nos recuerda, hermanos, la gracia de Dios. La gracia de Dios, que es un regalo inmerecido de todas las bondades y riquezas de Dios para nosotros en Cristo. Y la paz de Dios, que ha hecho la reconciliación por medio de la sangre de Jesús. A través de esta paz tenemos la certeza de que ya no somos enemigos de Dios, porque Jesús ha hecho la paz entre nosotros y el Señor. Así que Pablo comienza su carta recordándoles a estos hermanos la gracia y la paz que como creyentes tenían en Cristo. Y también es algo para que nosotros recordemos. Por medio de Jesucristo tenemos gracia y paz. Gracia y paz. Ahora bien, los versos del 3 y hasta el 14, Pablo comienza una oración. Una oración a Dios que, si usted va a los manuscritos originales, desde el verso 3 hasta el 14, es una sola oración, ¿verdad? Una sola oración gramatical, y también una oración, una alabanza a Dios. Pablo eleva esta alabanza al Señor llena de gratitud a Dios por sus bendiciones. Y no olvidemos una cosa. ¿Dónde está Pablo? Pablo está preso. Y alguien preso no tiene una buena vida. Porque en primer lugar, no es libre, ¿verdad? Pablo está preso. Y es interesante porque en la condición en la que está Pablo, uno esperaría, tal vez, como muchos de nosotros lo hiciera estando preso, quejarse. ¿Sí o no? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué Dios permite que esté en este lugar? Oren por mí para que sea sacado de aquí. Pero Pablo no comienza su carta de esa manera. Comienza su carta con gratitud a Dios por todas las bondades, por todas las bendiciones que Dios le había dado a él y a los creyentes en Cristo. Interesante porque en el verso 3, Pablo usa 3 veces la palabra bendición. Bendito sea Dios, en vez de ser alabado. ¿Por qué? Dice Pablo, porque Él
nos ha bendecido. Ahí está la segunda vez que se repite. Nos ha mostrado su misericordia, su gracia. Y finalmente, dice Pablo, nos ha bendecido ¿con qué? Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Dios nos ha dado un don inmerecido de todas sus bondades. Si tú estás en Cristo, eres bendecido. Dice Pablo, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y lo que Pablo hace a continuación es pues hablando de esas bendiciones. ¿Cuáles son las bendiciones espirituales que nosotros tenemos en Cristo? Uno esperaría decir, bueno, tenemos comida, tenemos vestido, tenemos un carro, tenemos una buena casa, tenemos una visa para el extranjero, para entrar y salir del país cuando quisiéramos. ¿Son las bendiciones de las que Pablo habla aquí? No. Sin embargo, en nuestras mentes como creyentes, muchas veces nosotros asociamos la palabra bendición al éxito personal, al cumplimiento de nuestros proyectos personales, a tener buenas cosas materiales. Pero esa no era la bendición para Pablo. Las bendiciones espirituales, como veremos un poco más adelante, no se trata de nada de eso. Pablo lanza esta oración que cubre los versos 3 al 14 y Pablo alaba a Dios por cosas que los creyentes tienen en Cristo y que no tienen nada que ver con algo material. Hay un comentarista, William Hendrickson, que comenta esto y dice: la oración que comenzó con bendito sea, avanza rodando como una bola de nieve por una pendiente, creciendo en volumen a medida que desciende. Sus 202 palabras y los abundantes calificativos que ellas forman, ordenados como tejas en un techo o como peldaños en una escalera, son como encabritados corceles que al ser liberados se lanzan en impetuosa velocidad. Lo que Pablo hace en su oración a medida que avanza es ir añadiendo una sobre otra todas las bendiciones que los creyentes tienen en Cristo, agradeciendo a Dios, bendiciendo a Dios por eso. Y eso es lo que veremos en esta mañana. Mientras vamos caminando por este texto, podemos decir con Pablo: bendito sea Dios. Generalmente por tres cosas. Primero, bendito sea Dios porque hemos sido elegidos por el Padre. Bendito sea Dios en el segundo lugar porque hemos sido redimidos por el Hijo. Y bendito sea Dios porque hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Así que vamos a ver en primer lugar que Dios sea bendecido porque los que estamos en Cristo, los que somos creyentes, hemos sido elegidos por el Padre. Y eso lo vamos a ver en los versos del 3 al 6. Hermanos, la elección de Dios por los creyentes es la primera de las bendiciones por la cual Pablo dice: Dios, tú eres bendito. Y saben algo, este tema de la elección, este tema de la predestinación es un tema que hoy en día muchas iglesias no hablan. Es un tema que suele ser escabroso. Y hay muchos que argumentan incluso que no es una doctrina fundamental. Y es una doctrina de la cual no podemos hablar porque causa divisiones. Sin embargo, para el apóstol Pablo, la doctrina de la elección de Dios era una doctrina fundamental. Y esta carta en Efesios no es el único lugar donde Pablo habla de eso. Pablo entendía que los creyentes en Éfeso debían ser animados y confortados al saber que una de las bendiciones con las cuales ellos gozaban era que habían sido escogidos por Dios. Así que, hermanos, si tú eres un creyente, si tú estás en Cristo, alaba a Dios porque has sido escogido por Él, porque has sido predestinado por Él. Y hay algunas cosas que podemos responder cuando leemos esto. Pablo dice: bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad,
para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Primera pregunta: ¿cuándo nos escogió Dios? Dice Pablo que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. Dios no había creado nada de lo que conocemos. Todavía la palabra de Dios no había traído plantas, ni animales, ni seres humanos a la vida, y ya Dios los había escogido. Para ponerlo de manera práctica, si tú estás en Cristo, si tú eres un creyente, antes de que nacieras, antes de que conocieras algo, antes de que tuvieras la capacidad para pensar, ya Dios había pensado en ti. Él sabía dónde nacerías, cómo serías. Él conocía todo de ti. Desde antes de la fundación del mundo, Dios, escucha bien, Dios se había dispuesto a amar a los creyentes. Nota lo que Pablo dice. En amor, ¿qué cosa? Habiéndonos predestinado. Y escucha bien, hermanos. La elección de Dios, la predestinación, no es simplemente una doctrina para ser estudiada en seminarios por pastores, líderes y misioneros. Esa no es la intención de Pablo cuando está escribiendo esto aquí. La elección de Dios es una doctrina para animar a los creyentes. Es una doctrina de amor. Fuimos predestinados para ser adoptados como hijos. Así que esta es una doctrina, hermanos, que nos habla del cuidado de Dios por nosotros. Él preparó el camino para que llegáramos a ser parte de su familia. Él determinó el tiempo cuando escucharíamos el Evangelio y cuando creeríamos en el Evangelio. Todo eso forma parte de nuestra elección y predestinación por parte de Dios. Por tanto, debemos entender esa doctrina y ser animados al conocerla y al creerla y alabar a Dios por eso. Tristemente, hoy en día, cuando se habla de la elección de Dios, todo lo que gira alrededor de eso es discusión. Pero Pablo está usando el hecho de que Dios nos ha predestinado y nos ha elegido antes de la fundación del mundo para animar a los creyentes en Éfeso. Para recordarles que parte de la bendición que Dios les ha dado es que han sido elegidos antes de la fundación del mundo. Segunda pregunta: ¿para qué Dios nos escogió? O sea, Dios no nos escogió simplemente por el azar, sin propósito. Dios nos escogió, en primer lugar, dice la palabra, para adoptarnos como hijos. ¿Lo ve ahí? En amor, habiéndonos predestinado para hacer ¿qué cosa? Adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Así que si somos adoptados por Dios, es porque Dios así lo quiso en la eternidad pasada. Hermanos, nosotros estábamos alejados de Él. ¿Sí o no? Nosotros estábamos alejados de Dios. Pablo un poco más adelante en la carta nos habla de que éramos hijos de ira, hijos de desobediencia. Nosotros no formábamos parte de la familia de Dios. Y aún así, fuimos adoptados por Él. Y esta adopción fue predestinada por Él, concebida por Dios desde antes de la fundación del mundo. Así que podemos decir, gloria a ti, Señor, porque somos tus hijos y podemos llamarte Padre. Ahora, otro propósito de elección, ¿cuál es? Verso 4. Dice que nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. De manera, hermanos, que parte de la obra de Dios en nosotros es que seamos santos y sin mancha. Nosotros, que antes de conocer el Evangelio,
estábamos llenos de culpa y de maldad. Estábamos sucios. Estábamos sucios. Y por el Evangelio, hermanos, esa culpa, la condena por nuestro pecado, ha sido quitada. Pero no solo eso, hemos sido declarados santos, apartados para Dios, pero también, como cristianos, nuestra vida es una vida de santificación. Una vida de santificación. Un proceso en el cual el poder del pecado está siendo removido de nosotros. Con un fin. Ser semejantes a Cristo. Así que este es el otro propósito. Adoptados, presentarnos santos y sin mancha delante de Él. Y hay un último propósito. ¿Cuál es? Dice la palabra de Dios. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Hermano, este es el propósito último y muy significativo. Se repite 3 veces en nuestro texto. La idea de bendecir, de alabar a Dios por la gracia de Dios con la cual fuimos aceptos en el amado. Fuimos aceptos en Cristo. Hermanos, la respuesta natural de todo creyente al experimentar la gracia de Dios, al conocer el Evangelio, es traer gloria a Dios. Para eso fuimos elegidos. Para eso fuimos predestinados. Para eso fuimos adoptados como hijos. Para que alabemos a Dios por su gloriosa gracia. Para que nuestras vidas hablen de la gloria de Dios. Para que cuando otros nos vean vivir y andar en este mundo, nosotros podamos poner en la mente de ellos una imagen engrandecida del Dios que nos ha salvado. Eso significa vivir para la gloria de su gracia, para la gloria de su nombre. Una cosa que entonces podemos preguntarnos es, ¿estoy viviendo yo para la gloria de Dios? Si soy un hijo adoptado por Dios, si Dios me ha predestinado para ser santo y sin mancha delante de Él, y la palabra de Dios me está diciendo que también fui predestinado para alabanza de su gloria, para alabanza de su gracia, no podemos vivir de una manera que sea menos que eso. La gracia de Dios, hermanos, que en Cristo nos abrió la puerta al Padre cuando para nosotros estaba cerrada, es un motivo para vivir para su gloria. Un motivo bien grande. Y noten algo que el pasaje nos muestra. Nada de eso ocurrió por nuestra iniciativa. Pablo nos está diciendo a los creyentes, gloria a Dios porque ustedes un día escogieron a Dios. Fue iniciativa de Dios. Fue iniciativa del Padre. Nota lo que dice Pablo allí en el verso 5 al final. ¿Qué dice? Según el puro afecto de su voluntad. Así que si estás en Cristo, es porque has sido aceptado por Dios, lo cual, escucha bien, es prerrogativa de Él. Ser aceptado por Dios es prerrogativa de Dios. Dios se reserva el derecho a aceptarnos o no. Pero, y aquí es donde está la bendición, Él ha querido, Él ha deseado, Él ha encontrado placer en que nosotros seamos parte de su pueblo. Y por eso Pablo alaba a Dios. Por eso Pablo dice, bendito sea Dios, porque nos escogió, porque nos eligió antes de la fundación del mundo, porque nos adoptó como hijos, porque nos predestinó para ser santos y sin mancha delante de Él, para que vivamos para la gloria de su gracia
con la cual fuimos aceptados en el amado. Así que todos nosotros podemos decir como Pablo, bendito sea Dios. Bendito sea Dios. No hay nada en lo cual nosotros podamos gloriarnos. Pero ahora bien, hermanos, Dios no solo nos ha bendecido al escogernos. Él también lo ha hecho por medio de la redención que tenemos en Cristo. Así que podemos decir también, bendito sea Dios, porque hemos sido redimidos por el Hijo. No solamente hemos sido predestinados por el Padre antes de la fundación del mundo, sino que también hemos sido redimidos por el Hijo. Y Pablo está diciendo, bendito sea Dios por eso. En la mayoría de nuestras Biblias, el verso 7 comienza diciendo, en quien tenemos redención. Otras traducciones comienzan diciendo, en Él, hablando de Cristo, en Él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Esta es otra de las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo. La redención, el perdón de nuestros pecados. Hermanos, escucha bien, todos los seres humanos nacimos presos de nuestro pecado. Presos de nuestras rebeliones. Culpables delante de Dios por transgredir su ley, por ofender su carácter santo. Necesitábamos que alguien nos rescatara. Y eso es de lo que se trata la redención, hermanos. Eso fue lo que hizo Cristo. Cristo pagó el rescate. Por medio de Él fuimos perdonados. Dios perdonó nuestra deuda por medio del sacrificio sustitutivo de Cristo. Jesús tomó nuestro lugar en la cruz. Fue tratado como culpable. Sufrió la ira de Dios que nosotros merecíamos para darnos libertad. Y Pablo añade aquí diciendo que todo fue, ¿qué cosa? Según las riquezas de su gracia. Según las riquezas de su gracia, hermano, porque nosotros no merecemos ser libres. Somos culpables. ¿Acaso alguien que es culpable de asesinato merece la libertad? Nuestro sentido de juicio nos dice que si alguien comete un homicidio, debe pagar por eso. Eso ocurre con nosotros. Somos pecadores y debemos pagar por eso. Pero Cristo nos redimió de la culpa. Nos compró con su sangre. Nos dio perdón. Gloria a Él. Gloria a Él por la preciosa redención que nos ha dado. Y escucha bien, hermanos, la misma gracia que nos permite ser libres, que nos da redención, esa gracia de Dios que nos toma como pecadores que merecen ir al infierno y nos lleva al cielo, esa gracia, escucha lo que Pablo dice de eso, en el verso 8. Hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. ¿Alguna vez usted no ha querido entender la mente de Dios? ¿Alguna vez usted no ha dicho, cómo quisiera yo saber la voluntad de Dios? ¿Cómo quisiera yo saber qué es lo que Dios ha propuesto? Nos hemos perdido haciéndonos esa pregunta, porque parte de esa respuesta la encontramos aquí. La Biblia dice en este verso que la gracia de Dios dio sobreabundar para nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Verso 9, ¿para qué? Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Espera un momento, Pablo. Hay un misterio que Dios se propuso, algo que estaba oculto, y que ahora Dios en su gracia nos ha dado entendimiento a los creyentes, según su beneplácito, para que nosotros lo
conozcamos. ¿Cuál es ese misterio? Versículo 10. Reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Así que la próxima vez que usted se pregunte, ¿qué es lo que está en la mente de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Aquí tiene una respuesta. Dios ha propuesto al final de los tiempos reunir todas las cosas en Cristo Jesús, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Jesucristo al final reinará con poder. Él, que nos dio redención por su sangre, el perdón de pecados, al final de los tiempos, reunirá todas las cosas terrenales, celestiales, en Cristo. Cristo, hermano, será la cabeza sobre todo. ¿Y saben qué? Nosotros, los que hemos sido redimidos, tendremos parte en eso. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Tendremos el privilegio de conocer esto. Tener este privilegio, hermanos, debe movernos a cooperar en el plan de Dios. Porque eso es lo que Dios ha propuesto. Reunir todas las cosas en Cristo al final de los tiempos. Y si Él se ha propuesto eso, entonces, como creyentes, tenemos la responsabilidad de que el Evangelio sea conocido. Porque es por medio del Evangelio que Dios va a llevar a cabo su plan y su propósito. Un hombre llamado Abraham Kuyper dijo lo siguiente: no hay una pulgada cuadrada de este mundo sobre el cual Jesús no se pare y diga, esto es mío, mío. Y si esa es la realidad, si todo pertenece a Él, si al final de los tiempos todas las cosas serán reunidas en Él, hermanos, ¿qué podemos hacer nosotros si no es vivir el Evangelio? Andar en el Evangelio con miras a ese día final. Así que demos gloria a Dios. Gloria a Dios porque Él nos ha escogido. Gloria a Dios porque Él nos ha redimido por medio de su Hijo, dándonos a conocer este misterio de su voluntad. Pero, hermanos, también podemos decir, bendito sea Dios, porque hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Si usted se fija, los versos 11 y 12 de nuestro pasaje refuerzan la idea de que Dios nos ha predestinado y lo ha hecho de acuerdo a su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria. Fíjese, Pablo vuelve a mencionar eso. Pero también el pasaje nos dice allí que tenemos herencia en Cristo. Mire el verso 11. En Él asimismo tuvimos herencia. ¡Wow! Hemos sido predestinados, hemos sido redimidos por el Hijo, pero también en Cristo tenemos herencia. ¿Cuál herencia? ¿De qué está hablando Pablo aquí? Pablo dice en otra carta que somos coherederos con Cristo. De manera tal que cuando Cristo será entregado el reino, nosotros reinaremos con Él. ¿Se imagina eso? Que tenemos una herencia celestial esperándonos, de la cual nosotros seremos parte y disfrutaremos y reinaremos con Cristo sin merecerlo. Es algo maravilloso, algo especial. Pero animaba a los creyentes perseguidos por su fe en su primera carta y les recordaba esa herencia. Les decía, tenemos una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Tenemos una herencia, hermanos, reservada en los cielos para nosotros. ¿Y a cuánto le gusta la herencia aquí? Qué rico, mañana se aparece alguien en tu casa y te dice, mira, hay un bisabuelo tuyo que tú no conocías que te dejó una herencia y ya no vas a tener problemas económicos para toda la vida.
la herencia que tenemos en Cristo es mucho, 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 mucho más superior que cualquier herencia terrenal que nosotros recibamos. ¿Y cómo tenemos nosotros seguridad, hermanos, de que eso es verdad? ¿Cómo sabemos que es verdad que tenemos una herencia en Cristo y que la recibiremos, que está guardada en los cielos para nosotros? Verso 9. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo sido creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. De manera tal, hermanos, que la certeza de nuestra herencia en Cristo se debe a que hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Y eso es algo maravilloso. Pablo nos explica aquí cómo fue que llegamos a ser sellados. Primero, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? El evangelio de vuestra salvación. Esa es la palabra de verdad. Es necesario oír este evangelio. Pero además Pablo añade algo. Habiendo creído en Él. No solamente hay que oír el evangelio, hay que también creer en el evangelio. Y eso habían hecho los creyentes en Éfeso. Habían escuchado el evangelio de parte de Pablo y habían creído el evangelio. Y eso ha pasado con todos los que estamos aquí hoy, que somos cristianos. Un día escuchamos el evangelio y creímos al evangelio. Y por eso, dice Pablo, fuimos sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Fuimos sellados. Saben, en la antigüedad, el sello era una marca de propiedad, una marca de autenticidad. Se usaba para el ganado, se usaba también para los esclavos en un tiempo. Incluso hoy en día usted va al campo y usted puede encontrar que los animales en el campo tienen una marca, usualmente en uno de sus muslos. Y esa marca nos dice a nosotros la propiedad del animal, a quién le pertenece. Es una marca externa. Nosotros hemos sido sellados con una marca interna. Una marca que ha puesto Dios en nuestros corazones. Su Espíritu Santo nos ha puesto esa marca. Nos ha sellado. De manera tal que ahora somos propiedad de Dios. Y qué mejor Señor que nuestro Dios. Pertenecemos a Él. Somos sus hijos. Somos identificados como parte de su pueblo a través del sello del Espíritu Santo. Y no solo eso, dice el pasaje también que el Espíritu Santo en nosotros que nos ha sellado es las arras de nuestra herencia. Recuerden la herencia de la que hablamos ahorita, la herencia celestial que nos espera, que está reservada para nosotros. Bueno, el Espíritu Santo que está en nosotros, que nos ha sellado, dice el pasaje, es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. ¿Qué significa eso? ¿Qué son las arras? Bueno, las arras era como un pago inicial. Un pago inicial que se hacía asegurando obtener el resto de la posesión más adelante. Y Pablo usa aquí este término para asegurar a los creyentes que el Espíritu Santo que nos ha sellado, escuche bien, es la parte inicial que Dios nos ha dado como seguridad de que en el futuro tendremos la posesión completa de nuestra herencia en Cristo. El Espíritu Santo, hermano, es un anticipo que Dios nos ha dado como garantía de que Él cumplirá lo que ha prometido. ¿Usted se da cuenta de esa bendición? O sea, si usted es un creyente, si usted está en Cristo, si usted ha sido redimido por la sangre de Jesús, predestinado por el Padre, usted tiene el Espíritu Santo que lo ha sellado y que Dios le ha dado por medio de ese Espíritu Santo la garantía de que al final de los tiempos usted será heredero juntamente con Cristo
de lo que Dios ha reservado incorruptible, inmarcesible en la eternidad para sus hijos. Y todo eso con un propósito del que hemos venido hablando en todo el pasaje. Para la gloria de su nombre, para la alabanza de su gloria, hermanos. Es que, ¿qué otra cosa podemos hacer? Si hemos sido predestinados, tenemos que darle gloria. Si hemos sido redimidos, tenemos que darle gloria. Y si tenemos una herencia en el cielo reservada para nosotros, asegurada por el Espíritu Santo que nos ha sellado, tenemos que darle gloria. No nos queda otra cosa que hacer. Así que, hermanos, podemos decir con Pablo, bendito sea Dios, porque nos ha elegido, porque hemos sido redimidos por el Hijo y porque hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Mientras concluimos el pasaje en esta mañana, pensemos en algunas cosas. Si usted es un creyente, yo quiero preguntarle algunas cosas. Algunas cosas para meditar en nuestras mentes y corazones. Como decíamos al principio, muchas veces asociamos la palabra bendición a cosas materiales. La pregunta que se impone es, ¿somos nosotros conscientes de todas las bendiciones espirituales que Dios ya nos ha dado en Cristo? Buscamos otras bendiciones, hermano. Y pensamos que las verdaderas bendiciones son tener buena salud, tener dinero, tener posesiones materiales, cumplir nuestros planes personales, que se me dé el viaje que tanto he deseado. Pensamos que esas son verdaderas bendiciones. Y Dios en su gracia muchas veces nos concede esas cosas. Pero que no se nos olvide que esas cosas son temporales. Son corruptibles. Y estas de las cuales Pablo nos está diciendo aquí son aquellas bendiciones que deben llenar nuestro corazón, que deben animarnos, que deben confortarnos, que deben darnos gozo, alegría, esperanza. Porque si tenemos estas cosas, no importa si no tenemos salud, o si no se nos da el viaje, o si no tenemos dinero, tenemos lo que necesitamos. Las verdaderas bendiciones en Cristo. Hermanos, la palabra de Dios nos enseña en este pasaje que la bendición que en realidad nosotros necesitamos, ya la tenemos por medio del Hijo. Y nota como Pablo plantea esto a manera de conclusión. Hemos sido bendecidos en el pasado porque Dios nos eligió antes de la fundación del mundo. Somos bendecidos en el presente porque el Hijo nos redimió. Y seremos bendecidos en el futuro porque el Espíritu Santo nos ha sellado para la herencia que está reservada para nosotros. Preguntémonos entonces, ¿cómo cambiaría la perspectiva de nuestras vidas si tuviésemos esas cosas presentes todo el tiempo? ¿Cómo cambiaría la perspectiva de nuestras vidas cuando enfrentáramos problemas de salud, de enfermedad, temores, frustraciones, nuestras relaciones con otros? Cuando enfrentáramos las situaciones terribles de este mundo caído y perverso. Estoy seguro de que ser consciente de estas bendiciones espirituales que Dios nos ha dado, tenerlas como convicción en nuestras vidas, nos dan firmeza, valor, seguridad, gozo, esperanza y alejan nuestros pensamientos y acciones de nosotros mismos y apuntan a Dios, a nuestro Padre Celestial, llevándonos a vivir para lo que fuimos escogidos, redimidos y sellados. ¿Para qué? Para la alabanza de su gloria. Hermanos, esa es la gran exhortación de Efesios capítulo 1, los versos del 1 al 14,
que alabemos a Dios por todas las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo. ¿Estás tú alabando a Dios por eso? ¿O eres un cristiano triste? Es un cristiano que vive quejándose, inconforme con la vida que tiene. Cuando vivimos de esa manera, estamos siendo ignorantes de lo que Dios ha hecho. Y al ser así, estamos siendo ingratos. Ingratos. Piensa en Pablo, preso, pronto a morir, hablándonos con gozo y gratitud de todo lo que Dios nos ha dado. ¡Wow! Tremendo. Y nosotros por cosas pequeñas, por nimiedades, perdemos nuestro gozo y nos olvidamos de esto. Si hay una persona en este lugar que no ha conocido al Señor, si alguien en esta mañana nos está visitando o ha estado visitando la iglesia en algún tiempo y no es un creyente, no tiene gozo de estas bendiciones, hay una manera en que puedes disfrutar de estas bendiciones espirituales. Y la manera es arrepintiéndote de tus pecados, creyendo esta palabra de verdad que es el Evangelio, que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, que resucitó al tercer día para darnos salvación. Así que si tú no has creído eso, te exhortamos y te rogamos a que lo hagas. Porque solamente así serás librado de la condenación eterna. Y solamente así tendrás parte en las bendiciones espirituales que Dios nos ha dado ya en Cristo. Así que si eres un no creyente, te animamos a hacerlo. A que te reconcilies con Dios. A que busques a Cristo. A que alcances misericordia y gracia de este Dios que nos ha amado. Y si eres creyente y estás viviendo tu vida de manera desorganizada o has olvidado estas bendiciones, arrepíntete también y busca a Dios y da gracias porque has sido redimido por el Hijo, porque has sido escogido por el Padre y porque has sido sellado por el Espíritu Santo. 3 bendiciones inmensamente grandes para nosotros pecadores. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias porque tu palabra, Señor, nos recuerda aquellas cosas que ya tenemos en Cristo, Señor. Aquellas cosas que ya tenemos como posesión, oh Dios. Padre, perdónanos. Perdónanos como creyentes por haber muchas ocasiones en nuestra vida haber olvidado lo que tú has hecho, oh Dios. Gracias por animarnos con estas palabras que escribe Pablo. Gracias por también el ejemplo de él, que estando preso, te alaba, te da gracias y nos recuerda que nosotros tenemos que hacer lo mismo. Ayúdanos, Señor, porque somos débiles, porque nuestras vidas muchas veces corren detrás de cosas vanas, porque nuestros corazones muchas veces identifican la bendición tuya en cosas que realmente no lo son. Ayúdanos para mirar el Evangelio, para darte gracias por habernos escogido, por habernos redimido, Señor, y por habernos sellado con tu Espíritu Santo. Padre, anímanos a través de tu palabra. Danos gozo, esperanza en medio de nuestras aflicciones, Señor. Sé con mis hermanos que están aquí en esta mañana, Señor. Con aquellos que están padeciendo, con aquellos que están sufriendo, Señor. Que tienen situaciones en sus vidas de enfermedad, de dolor, de sufrimiento, oh Dios. Anímale, Señor, con tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos consuelas y porque tú nos recuerdas todo el tiempo que somos bendecidos en Cristo.
Te damos gloria, Señor. Te damos honra solamente a ti. Ayúdanos para que vivamos para la alabanza de tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.